Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias. Los saluda Ernesto Rivera. Y Eisel Chacón, muy buenas noches. Iniciamos esta edición contándoles que hay condiciones complicadas a esta hora en el ingreso de la provincia de Heredia, específicamente frente a la Universidad Nacional. Nuevamente, un grupo de al menos 20 personas realizaron campamentos frente a esta institución educativa y están impidiendo el paso de los conductores. Sí, una tarde complicada para quienes ingresan a Heredia. Casi todos los días son complicados para quien ingresa a Heredia, pero hoy particularmente más complicado. Una protesta estudiantil. Bueno, vamos a recordar nuestras redes sociales. Así es, don Ernesto, les recordamos que nos puede buscar en Facebook como Costa Rica Noticias y en Twitter como @SinarNoticias. Puede seguirnos en vivo mediante las redes sociales y también mediante Costa Rica Radio 101.5 FM. Usted puede mantenerse en contacto con nosotros y en este momento no tiene un televisor cerca, tiene todas estas alternativas para informarse con nuestra edición estelar. Vamos de inmediato a nuestros titulares. El Ministerio de Hacienda depositará los aguinaldos para los empleados del sector público el próximo viernes 6 de diciembre, pero tenga mucho cuidado cómo lo invierte porque el mercado le ofrece diversas opciones de adelanto de este dinero y esto podrá cobrarle una factura muy cara a mediano plazo. El presidente Recope deberá ordenar a las instituciones involucradas que ejecuten y concluyan los trabajos necesarios para brindar seguridad al poliducto de la institución ubicado en Siquirres. Esta orden la giró la Sala Constitucional luego de que un vecino de la comunidad presentara la queja por los daños que le provocó el robo de combustible en ese sector. Según lo señala el informe del Estado de la Nación, el crecimiento urbanístico descontrolado es una de las principales causas del caos vial que viven los conductores en carreteras diariamente. La periodista Melissa Valerio hizo un recorrido por Circunvalación para corroborar cómo cambian los tiempos de desplazamiento en horas pico. Les mostramos los resultados en un análisis de los datos presentados por este informe. En Costa Rica se detectan 350 nuevos casos de cáncer de cérvix por año y pese a que 140 mujeres pierden la batalla y fallecen por esta causa, nuestro país se ubica entre las naciones con más sobrevida a esta enfermedad. La crisis política en Nicaragua se acrecenta y las iglesias católicas son parte de ella. Los sandinistas invadieron la Catedral Metropolitana en Managua y golpearon a un sacerdote. La Liga Deportiva Alajuelense goleó a Jicaral y terminó con 52 puntos en la fase regular. ¿Qué viene ahora para los manudos? Ellos lo analizan en nuestra sección deportiva. Y el gobierno depositará el aguinaldo a los empleados públicos el próximo 6 de diciembre. La Oficina del Consumidor Financiero recomienda no solicitar un adelanto de este rubro a través de los créditos que están ofreciendo las entidades financieras. Poco más de la mitad de los casos atendidos por la Oficina del Consumidor Financiero son por sobreendeudamiento. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones que le hacen los expertos para que haga un manejo óptimo de su aguinaldo y sus ingresos que vienen ahora a final de año? Pues nuestra compañera, la periodista Ana Marta Arce, nos informa en vivo y nos tiene todas estas respuestas desde el centro de San José. Adelante, Ana Marta, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros y amigos televidentes. Será el 6 de diciembre que el Ministerio de Hacienda inicie con el pago de los aguinaldos para el sector público. Sin embargo, ya algunas entidades financieras, tanto públicas como privadas, como por ejemplo algunas cooperativas, se han adelantado para presentarle a la población costarricense algunas alternativas de adelanto de aguinaldo o bien créditos que puedan ayudarle a pagar el marchamo o bien también realizar algunas compras en el Viernes Negro. Precisamente en la Oficina del Consumidor Financiero hacen un llamado a la población para que no utilicen estas opciones, ya sea en un caso estrictamente de emergencia. Ellos dicen que se debe de evaluar muy bien, ya que estos créditos, debido a las tasas de interés o bien los plazos o las comisiones, podrían salir el doble de caro
Vamos a ver parte de las declaraciones que nos dio esta tarde Danilo Montero, representante de la Oficina del Consumidor. Lo primero que las personas tienen que tener claro es, y sobre todo cuando le ofrecen el adelanto del aguinaldo, es preguntarse ¿para qué lo utilizaría? Si uno no tiene una respuesta clara de para qué lo utilizaría, mejor no lo tome. Ese es el consejo, pero radical, no lo tome. Porque si lo acepta sin tener claro para qué lo va a usar, muy rápidamente el cerebro va a generar las necesidades. O sea, cuando yo ya tengo la plata en la mano, de repente se me pueden ocurrir un montón de cosas que de otra manera no las ocupaba. Bueno, y recordemos también que según la encuesta nacional de hogares del INEC para el año 2019, los ingresos promedio de los hogares se han reducido en los últimos 3 años. Es decir, cada vez se puede comprar menos bienes y servicios. Estos datos también llevan a la población a un alto sobreendeudamiento que también se está viendo reflejado en la Oficina del Consumidor Financiero, donde informan que este año, en comparación al 2018, se triplicaron los casos por esta situación, según indicó Danilo Montero. De hecho, la mitad o más, un poco más de la mitad de los casos que se atendieron este año o que se han atendido es por el sobreendeudamiento. De este año probablemente quizás la mitad de los casos que nos han llamado van a ser relacionados con temas de endeudamiento. Y puede ser que quizás sea más de la mitad, nada más que en algunos casos no son severísimos o muy severos, pero son personas que están realmente atribuladas. Y les estoy hablando de que este año vamos a cerrar posiblemente con cerca de unos 4.000 gestiones en todo el año. Y entonces, perfectamente la mitad de esos podrían estar relacionados con problemas muy o menos severos de endeudamiento. Esta tarde también aprovechamos para conversar con algunas personas acá en Avenida Central y les preguntamos en qué van a invertir el aguinaldo. Algunos, muy pocos, nos comentaron que iban a ahorrar, otros nos indicaron que ya tenían el aguinaldo prácticamente comprometido y la mayoría también nos comentaba que van a utilizarlo para cancelar algunas deudas. Definitivamente voy a ahorrar, no hay nada mejor que el ahorro. Invito a todo el mundo a hacer lo mismo. El ahorro, cuando usted ahorra, entonces usted sabe que usted tiene plata para después. Entonces eso sería lo que haría. Pagar deudas, precisamente como están muchos costarricenses. En eso es en lo que lo vamos a invertir, pagando deudas, tratando de ponernos al día con algunas cuentas. Nosotros tenemos primero que todo darle a Dios y después pagando deudas y un negocito que nos montamos. Sí, en realidad sí. Más que todo es como ahorita, pagos que estén pendientes, ¿verdad? Para ponerse al día. Bueno, precisamente el economista Daniel Zucca recomienda a la población no endeudarse, hacer compras inteligentes este fin de año y recordar que las prioridades, si se tienen algunas cuentas pendientes, es cancelar estas deudas. Usualmente una persona cuando adquiere el crédito es porque desea comprar un bien o un servicio. La recomendación es saber si ese bien o ese servicio va a ser perdurable en el tiempo o sencillamente es algo transitorio. Si es de la segunda opción, lo más recomendable es no embarcarse o no comprometerse o no agarrar este tipo de crédito porque sencillamente va a ser algo muy momentáneo, muy prácticamente de corto plazo y sencillamente va a tener una deuda que va a ser a largo plazo. Si del otro lado, si es algo que le va a durar por mucho tiempo, no hay ningún problema siempre y cuando usted pueda adquirir ese compromiso y poder pagar sus deudas o su cuota mes a mes.
Otra de las recomendaciones que hace el economista Daniel Zúcar es la utilización correcta de las tarjetas de crédito, esto por el tema de los intereses, de los altos costos que luego va a generar a largo plazo. Y es que precisamente el crecimiento de endeudamiento por tarjetas de crédito en el año 2010 representaba un 3.3% del Producto Interno Bruto, mientras que para abril de este año representaba un 3.9% según el MEIC. Con esta información finalizamos, compañeros y amigos televidentes. Vuelvo con ustedes al estudio principal donde tienen más noticias. Buenas noches. Buenas noches, Ana Marta. Gracias a usted y a nuestro compañero camarógrafo Sergio Quesada, quienes nos llevaron este reporte en vivo desde el centro de San José. Y sin duda alguna, consejos muy válidos y muy sabios, tomando en cuenta en la época económica difícil que enfrenta Costa Rica, como lo ha mencionado el Estado de la Nación y también el CIEP, en una nota que le vamos a mostrar más adelante. Muchos de los costarricenses no pueden hacerle frente a sus deudas debido a que están sobreendeudados y, como lo decía Ana Marta, pagando altos intereses en tarjetas de crédito y también la compra de otros bienes como electrodomésticos. Un tiempo duro, Isel, tiempos duros. Así es, don Ernesto. Y en el próximo periodo de sesiones extraordinarias es necesario avanzar en iniciativas que alivien las penurias económicas que enfrentan los costarricenses. En esto coinciden el Poder Ejecutivo y algunas bancadas de oposición. El Poder Ejecutivo y algunas bancadas de oposición coinciden en las prioridades que deben conformar la agenda para el plenario legislativo y comisiones en sesiones extraordinarias que se inician el próximo mes de diciembre. La reactivación económica como solución al creciente desempleo y en general propiciar soluciones a la agobiante crisis que enfrentan los costarricenses se menciona como una meta inmediata. El gobierno de la República está enfocado en impulsar política pública pues en beneficio de las familias y de las personas y de las empresas, de manera que puedan crearse mejores condiciones de bienestar y de empleo. Hay que seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con la defensa del bolsillo de las personas, en la línea como lo ha venido planteando el presidente, pero también hay un tema que ha sido preocupación desde el Ejecutivo y desde la Asamblea, es todo lo que tiene que ver con empleo y bienestar. Liberación Nacional destaca temas como la flexibilización de la jornada laboral y proyectos de obra pública. A nosotros nos interesa que los proyectos en las comisiones avancen, proyectos que son vitales. Creería yo que el tema consensuado muy general es, por ejemplo, el de jornadas flexibles, que es un tema que viene a ayudar en una coyuntura actual muy importante. Proyectos en el tema de emprendimiento, en donde necesitamos que eso se reactive muchísimo más. Ahí tenemos 2 proyectos de ley. Estaríamos muy interesados en agilizar obra pública. Restauración Nacional cita como prioridad la iniciativa ya dictaminada para poner freno a las pensiones de lujo, además que se permite el retiro de los recursos del régimen obligatorio de pensiones. El proyecto de pensiones de lujo para que éstas paguen más impuestos y así reducirlas. El proyecto de la pensión complementaria, conocida como el ROC, también es un proyecto que a nosotros nos interesa. Mitigar el alto costo de la vida es también preocupación para Integración Nacional, con acciones concretas como regular el alto precio de las medicinas. El tema del precio de los medicamentos es un tema que nosotros consideramos que sigue vigente. Al cumplirse el primer año de la ejecución del plan fiscal, los números en Costa Rica de desempleo y de costo de la vida son 2 de los grandes temas que este gobierno debe de considerar. El tema entonces del empleo cantonal sigue vigente, haremos la instancia y nos parece que tenemos que seguir adelante con los proyectos que tienen que ver con el tema de usura. Pero mientras tanto, en lo que resta del mes de noviembre, las bancadas continuarán en procura de acuerdos para avanzar en iniciativas de consenso, mientras le llegue el turno al Poder Ejecutivo de definir la agenda del Congreso. Continuamos hablando de temas que tienen que ver con la economía de los costarricenses, porque a más del 50% de la población no le alcanzan sus ingresos y tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones económicas. Así lo evidenció el más reciente informe del CIEP.
Más de la mitad de los costarricenses consideran que el país atraviesa una crisis. Así lo evidencia una encuesta aleatoria hecha a 718 personas en noviembre de 2019 por parte del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR. Más del 67,7% de los consultados cree que el país está en una crisis económica. El 33,4% considera que Costa Rica tiene dificultades, pero que no está en crisis. Y un 1,9% ve al país bien. Meses atrás hemos visto resultados similares en encuestas que ha presentado la Universidad Nacional, en donde se reflejan los altos niveles de endeudamiento del país, así como la fragilidad de los ingresos nacionales. Precisamente, el reciente estudio del CIEP expone la situación económica autopercibida de las personas. El 58,8% indica que sus ingresos son insuficientes y tienen alguna dificultad para sufragar sus gastos, mientras que el 30% detalla que el ingreso les alcanza justo. Y solo a un pequeño grupo del 10,5% los recursos le permiten cubrir sus compromisos y hasta pueden ahorrar. Es decir, a más de la mitad los ingresos no le alcanzan. La encuesta, que fue solicitada por el Estado de la Nación y dada a conocer por el Tribunal Supremo de Elecciones, también evaluó el ambiente político, entre ellos la confianza en actores políticos e instituciones públicas. Por ejemplo, en el gobierno esa confianza es de 36,68, en los sindicatos 31,25, en empresarios 47,28, en medios de comunicación 50,60, mientras que en el presidente Carlos Alvarado es de un 32,17%. Además, el 63,9% afirmó que votará en las próximas elecciones municipales de febrero del 2020. La sección de cámaras viales es presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. De inmediato vamos a revisar el estado del tránsito a través de cámarasviales.com. La primera imagen que tenemos es en la General Cañas, a la altura del Colegio Castella, y el tránsito se ve lento pero fluido. La superficie de rodaje está seca, la visibilidad no es óptima, pero se circula con fluidez. Luego vamos a ver las cámaras en San Francisco de Dos Ríos, a la altura de la Iglesia Católica. La circulación es lenta y la superficie de rodaje segura. Esto es el estado del tránsito. Días complicados se vienen a continuación durante los meses de diciembre. Hay que ir armándose de paciencia. La sección de cámaras viales fue presentada por CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Antes de irnos a una pausa comercial, les recordamos que estamos en vivo mediante Costa Rica Radio 101.5 FM y también mediante nuestras diferentes plataformas de redes sociales. A esta hora, cuando son las 7 de la noche con 20 minutos, los invitamos a nuestra primera pausa comercial, pero quédese porque volvemos con más noticias. El presidente Recope deberá ordenar a las instituciones involucradas que ejecuten y concluyan los trabajos necesarios para brindar seguridad al poliducto de la institución ubicado en Siquirres. Esta orden la giró la Sala Constitucional luego de que un vecino de la comunidad presentara la queja por los daños que le provocó el robo de combustible en ese sector. El PCR va con el compromiso de un mejor mañana, con los propósitos que se cumplen y con los sueños que generan progreso. Va con el desarrollo que mueve al país, con la valentía de emprender y con la libertad de crear. Va con el orgullo de ser parte de este gran país. Va con su familia, con ella, con él, con todos. El BCR va con usted. Somos el Banco de Costa Rica.
Al que roba combustible no le importa nada. No le importa a usted ni el ambiente. El robo de combustible es peligroso. Pone en riesgo a las personas y sus bienes. Los daños al poliducto generan fugas y derrames que se filtran a ríos cercanos, contaminando las aguas y los suelos. El combustible y los vapores que se liberan durante un derrame pueden afectar comunidades enteras y ocasionar incluso incendios y explosiones. Al que roba combustible no le importa nada, pero sabemos que a usted sí. Denúncielo. ¿Cómo conectar los corredores biológicos del país en un gran hogar natural? Pues la Universidad Nacional ya trabaja en esa línea. La flora y fauna nacional son los grandes ganadores. La Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional lidera un proyecto de investigación que evalúa los 44 corredores biológicos existentes como espacios de conectividad para mamíferos. Además, potencia el trabajo comunitario para su conservación, y no es para menos. Cerca del 43% del territorio nacional se encuentra dentro de corredores biológicos. Universidad Nacional, al servicio de Costa Rica. Costa Rica es pura vida. Este jueves, 8 en punto de la mañana, no puede perderse Café Nacional. Tendremos muchos temas para usted, entre ellos, ¿le duele la rodilla? ¿Tiene desgaste? ¿Qué ejercicios puede hacer? Además, vamos a conocer un emprendimiento en el que se desarrolla una marca de camisas. Y en salud, sedentarismo y mala alimentación disparan obesidad y sobrepeso. Recuerde, 8 en punto de la mañana, a través de 13 Costa Rica Televisión. Los esperamos. Costa Rica. Personas con y sin discapacidad disfrutan en el parque mientras un grupo de niños juega con una bola hasta que cae del otro lado de un muro. Las personas les ayudan a recuperarla derribando el muro. Costa Rica es un país que promueve la participación de las personas con discapacidad. Un lugar donde trabajamos por la igualdad de derechos y respetamos nuestra diversidad. Y donde vos y yo podemos contribuir para crear una sociedad libre de barreras. Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS. Para marcas que quieren renovar su imagen, para empresas de comunicación, hasta para desarrolladoras de videojuegos. Siempre de la mano del diseño y la tecnología. Soy Ana María Acevedo, soy socia cofundadora de Estudios Shout en San José. Gracias a los recursos de Banca para el Desarrollo, hoy podemos exportar nuevos servicios. Para promover la innovación, para avanzar hacia una economía más moderna. Banca para el Desarrollo. Financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento del INA. Contacte nuestros operadores financieros acreditados. Banco de Costa Rica te trae el tipo de cambio. Tiene que realizar alguna transacción en dólares. Tome nota de cómo se ubica la compra y venta del dólar para hoy, según el Banco Central de Costa Rica. La compra se cotiza en 569 colones con 76 céntimos y la venta 576 colones con 44 céntimos. El tipo de cambio fue presentado gracias al Banco de Costa Rica. Y en otros temas, la Sala Constitucional analiza si la reducción del presupuesto a varios programas sociales y la inversión en la educación pública se ajusta a la legalidad. Uno de esos recortes es por 18.000 millones de colones al Patronato Nacional de la Infancia. Los recortes en el presupuesto de la República aprobado ya en primer debate son objeto de análisis de la Sala Constitucional, esto por una consulta facultativa que desde principios de este mes presentaron 13 diputados de 6 fracciones legislativas. La consulta incluye la reducción de 18.000 millones de colones al Patronato Nacional de la Infancia, pero además el condicionamiento al Fondo Especial de Educación Superior FES, el incumplimiento de inversión en educación y limitaciones al presupuesto del Poder Judicial. Se ha dicho y dice la Sala Constitucional que es lo principal que hay que proteger, aunque recorten en otros rubros no deberían recortar en eso, sin embargo al PANI le están quitando 18.000 millones, no se cumple con la asignación mínima para las sedes de las universidades públicas en las regiones, lo que va a debilitar la educación en las regiones, no se cumple con el 8% para la educación ni cerca. A programas tan importantes como FODESAF y Lucen Sinai le congelan el presupuesto. En cuanto al FES, se cuestiona el condicionamiento de 35.000 millones de colones para destinarlos como gasto de capital, lo que violenta la autonomía universitaria.
Además, el límite a las transferencias para sedes y recintos regionales. La consulta incluye además la reducción a programas Sensinay, FODESAF, el Fondo Social Migratorio y Especial Migratorio. Creo que es una consulta muy seria y muy bien fundamentada, y aunque mañana se vote el presupuesto en segundo debate, vamos a esperar con mucha atención esa sentencia, que en el caso de presupuestos puede venir después de la votación, porque va a marcar la cancha al Poder Ejecutivo. Yo no descarto que le obligue al Poder Ejecutivo a hacer modificaciones para corregir los errores de este presupuesto. Además de Frente Amplio, suscribieron la consulta diputados del PAC, del Partido Integración Nacional, Restauración Nacional, el Republicano Social Cristiano y Liberación Nacional. El segundo debate al presupuesto está previsto para este jueves. Los diputados de oposición responsabilizan al Poder Ejecutivo del estancamiento que sufre el proyecto de ley para regular las plataformas tecnológicas de transporte. Un punto clave es definir cómo se le daría el carácter de servicio público. Un proyecto en punto muerto. Así se encuentra para diputados de la Comisión de Asuntos Económicos la nueva propuesta para la regulación de las plataformas tecnológicas de transporte. Y ya no es solo Uber, sino que en los últimos días se anunció la entrada en operación de otra empresa, la compañía Didi, que ya brinda servicio en otros países. Los diputados de la comisión advierten que el Poder Ejecutivo debe definir la ruta a seguir, luego de que el jerarca del Consejo de Transporte Público se opuso al carácter privado, entre otros puntos, que se confiere al servicio. Y eso va a requerir de algunas sesiones de trabajo y que el Ejecutivo defina una posición, porque el ministro de la Presidencia dice que urge el proyecto, pero el CTP dice que no está de acuerdo. Entonces, esa diferencia de criterio, hasta que no se resuelva, no podremos pasar al segundo tema, que tampoco resuelve el proyecto. Parece que aquí hay una enorme contradicción de parte del Gobierno de la República. Por un lado, urge a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto, pero por el otro lado, el director del CTP vino en audiencia a la Comisión a manifestar su oposición al proyecto. De manera que lo primero que necesitamos es que el Gobierno se ponga de acuerdo. Para los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, no hay duda que por la falta de un marco legal, muchos sacan provecho. Por otra parte, los taxistas formales anunciaron en las últimas horas que impulsan unos 12 cambios al nuevo proyecto, entre estos que no exceda el 30% de la flota autorizada, que sea transporte público, rotulación de los vehículos y con tarifa mínima y máxima. Pese a los tropiezos, el proyecto sigue su trámite en la Comisión de Asuntos Económicos. Y en un plazo de 6 meses, Recope deberá garantizar la seguridad de su poliducto para evitar nuevos robos de combustible y contaminaciones en los acueductos y alcantarillados. Cansado de los constantes cortes en el suministro de agua potable debido a la contaminación que provoca el robo de combustible al poliducto, un vecino de Siquirres acudió a la Sala Constitucional para pedir que Recope garantice la seguridad de esas tuberías. Los magistrados declararon parcialmente con lugar la queja y ordenaron a la refinería, en un plazo de 6 meses, terminar las obras para resguardar los ductos de ese cantón limonense. Los magistrados advirtieron que se sanciona a 3 meses a 2 años de cárcel o de 20 a 60 días multa a quien no cumpla la orden dictada por el Alto Tribunal Constitucional. Hasta diciembre pasado, Recope registraba 571 tomas ilegales en todo el poliducto y el 60% de los daños ocurren entre Limón y Siquirres. Esos daños provocaron en junio y octubre pasado que 30.000 personas se quedaran sin agua debido a la contaminación del acueducto. En Recope aseguran que están desarrollando medidas integrales para atender la problemática, por ejemplo, fortaleciendo la vigilancia privada, limpiando la servidumbre por donde pasa el poliducto y coordinando obras para reducir los riesgos en las tuberías del AIA y las fuentes de agua potable. Además, buscan promover la participación ciudadana realizando talleres con las comunidades de Siquirres, Matina y Turrialba. Y a nivel político impulsan el proyecto de ley que pretende brindar seguridad jurídica al poliducto. 7 de la noche con 30 minutos. Es hora de hacer una pausa comercial, pero recuerde que también estamos en vivo mediante nuestras plataformas de redes sociales y también mediante Costa Rica Radio. Ya casi volvemos.
Según lo señala el informe del Estado de la Nación, el crecimiento urbanístico descontrolado es una de las principales causas del caos vial que viven los conductores en carreteras diariamente. La periodista Melissa Valerio hizo un recorrido por Circunvalación para corroborar cómo cambian los tiempos de desplazamiento en horas pico. Les mostramos los resultados en un análisis de los datos presentados por este informe. Este 2019, más de 4.500 jóvenes de Guanacaste, Punta Arenas, Limón, jóvenes de todo el país estarán dando un paso fundamental para su futuro. Tendrán la oportunidad única de sacar una carrera universitaria, un técnico o un posgrado, gracias a un préstamo educativo con las mejores condiciones del mercado. Este 2019, más de 4.500 jóvenes tendrán la oportunidad de llegar más alto. Más de 4.500 jóvenes estarán volando. Costa Rica necesita seguir educándose. CONAPE. Cuando cae el salario, se me va como arena en las manos. Pagaré esas deudas cuando gane el acumulado. Quiero estar tranquilo, no me quiero complicar. Unifico deudas con el Banco Popular. A Banca Fácil solo tengo que llamar. Ir a oficinas o en la web del Popular. Banco Popular. Costa Rica es pura vida. Este jueves, 8 en punto de la mañana, no puede perderse Café Nacional. Tendremos muchos temas para usted, entre ellos, ¿le duele la rodilla? ¿Tiene desgaste? ¿Qué ejercicios puede hacer? Además, vamos a conocer un emprendimiento en el que se desarrolla una marca de camisas. Y en salud, sedentarismo y mala alimentación disparan obesidad y sobrepeso. Recuerde, 8 en punto de la mañana, a través de 13 Costa Rica Televisión. Los esperamos. Sin apuros, Costa Rica, Costa Rica. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Y a las 7:34 de la noche seguimos en vivo en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Durante esta semana hemos estado analizando, desmenuzando, pormenorizando, dando contexto al último informe del Estado de la Nación. Esta noche nuestra compañera Melissa nos va a detallar la parte del capítulo ambiental del informe. Así es, muy buenas tardes, noches más bien, don Ernesto Eisel. Y gracias a ustedes por su compañía. Precisamente hicimos un análisis sobre un capítulo a profundidad, una novedad que tuvo el Estado de la Nación este año en su 25º informe, que menciona una mirada de cerca de la Ruta 39 y cuánto tiempo gastan los costarricenses, porque no es una inversión, es un gasto de los costarricenses en las presas. Entonces hicimos una prueba de cuánto se duraba en hora pico en las diferentes tramos de la Ruta 39 y encontramos que realmente en un tramo que se puede durar 5 minutos, duramos 18 minutos en hora pico. En otro que se puede durar 20 minutos, duramos 42 por ahí. Entonces, realmente sí existe un importante tiempo que los costarricenses están perdiendo en el tema vial, y también evidencia que estamos creciendo descontroladamente en el tema habitacional, se está urbanizando más. Sin embargo, eso no está significando que los costarricenses usan transporte público, por ejemplo, para llegar a sus hogares porque viven más cerca de su trabajo, sino que más bien saturan condominios que tienen ingreso hasta de 200 personas. Hablamos de que por
por hogar pueden haber 1 o 2 carros, son 400 carros de más que salen, por ejemplo, de la Uruca, de Pavas, de la Sabana. Eso hace que se sature la ruta 39 porque es una de las rutas más importantes de nuestro país. Precisamente, Melissa, bueno, esta ruta de circunvalación que muchos hemos utilizado, incluso, bueno, personas que lo utilizan a diario, como lo es mi caso, es bastante congestionada realmente y bastante utilizada esta ruta. ¿Hay alguna estimación en cuanto al gasto económico en combustible que las personas hagan según este informe del Estado de la Nación? El Estado de la Nación señala que hay una pérdida importante de los costarricenses de cerca de $2.800 por persona. ¿Me repite el número? $2.800 por persona perdemos empresas. Hablamos de tiempo laborado, de combustible, desgaste de carro y demás, porque hablamos que en una presa no solo se gasta el combustible, sino se gasta el carro, de estar de primera a segunda, freno. Esa situación hace que los costarricenses perdamos $2.800 aproximadamente por persona en las presas. Vamos a ver el informe. Vamos a ver el informe, así que los invito a ver esta información porque en circunvalación ruta 39 de dirección este a oeste. ¿Cuál es esa? De San Pedro, Guadalupe hacia La Uruca, el atasco de 1 hora genera en promedio un retraso de hasta 9 minutos por cada 100 metros en hora pico. Y como lo mencionábamos, en Costa Rica Noticias quisimos probar la veracidad de estos datos manejando en medio de la presa. Según el 25º Estado de la Nación 2019, la ruta 39 tiene un atasco importante de 9 minutos por cada 100 metros en la hora pico. En Costa Rica Noticias quisimos averiguar si eso es cierto. A esta hora, a las 6:45 de la mañana, vamos a entrar en la ruta para conocer cuánto vamos a demorar en 5 kilómetros desde Atillo 8 a la Plaza de Deportes de La Uruca. Veamos. Acabamos de ver que en un recorrido que normalmente se pueden durar 5 minutos, esta vez duramos 18 minutos. Según el Estado de la Nación número 25, esto se debe a la gran cantidad de personas que entran a la ruta 39 para dirigirse hacia sus trabajos. Vamos a hacer nuevamente un intento, esta vez a las 7:31 de la mañana, desde la entrada a Olajuelita, para conocer cuánto será lo que demoremos hasta llegar a La Uruca. En esta segunda prueba, en donde estuvimos en la ruta 39, descubrimos que en 7 kilómetros demoramos cerca de 40 minutos, lo que quiere decir que fue un atasco bastante considerable en una ruta que sin presa podría demorarse normalmente 20 minutos. Vemos a mis espaldas la presa de la ruta 39 que está devorando a los costarricenses según este informe del Estado de la Nación. Con giros indebidos, creando carriles inexistentes, pitazos, usando celular, cantando, con paciencia o estrés, es como miles de costarricenses transitan diariamente la ruta 39, conocida como circunvalación. A partir de la base de datos de la aplicación Waze, el informe del Estado de la Nación 2019 usó más de 52 millones de registros de atascos capturados durante el año 2018 y obtuvo los datos que antes mencionamos. En la ruta 39 en dirección este-oeste, el atasco en hora pico genera en promedio un atraso de hasta 9 minutos por cada 100 metros de tramo. Sí, hay un retraso bastante amplio. Estamos hablando que en lo que es en las horas de la mañana hay un retraso para una persona de 1:15 más o menos en la mañana y 1:30 en las tardes. Entonces sí, se hacen implementos de lo que son regulaciones y muchas otras cosas. Aparte que sea una afectación de área de lo que son los incidentes que se dan, ¿verdad? Accidentes de tránsito y muchas imprudencias que se dan también sobre la misma ruta, ¿verdad? 246.704 personas ingresan y salen diariamente del Cantón Central de San José y ellos imponen una alta presión al congestionamiento en la ruta 39, ya sea al cruzarla de forma transversal o usar tramos de ella.
Entre 2015 y 2019, en todos los cantones de la GAN aumentaron los tiempos de viaje en horas pico. En San José, Montes de Oca, Heredia, Escazú y Tibás, el incremento fue superior al 40%. En 2018, el costo para la población trabajadora por el tiempo perdido en congestionamiento en la GAN representó en promedio $2.869 por persona. Además que en las calles que rodean 215 nuevos condominios y apartamentos, los tiempos de viaje en hora pico aumentaron en un 31,6% entre 2015 y 2019. Todos estos datos provienen del Estado de la Nación 2019 y nos dejan en evidencia que los costarricenses estamos siendo presa de las presas. Están los estudiantes aquí en esta zona. ¿Y se demora muchísimo? Bastante. Mucho, y es que son las imprudencias, como aquel carro blanco, él no lleva vía ahí, y salen de esa calle y se meten ahí en una intersección donde ellos no tienen vía. Entonces, atrasan a todos porque quedan atravesados ahí y todos los que vamos con vía no podemos pasar. Más o menos, sí, siempre duro como una hora. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Considera usted que pierde demasiado tiempo de su vida en la presa? Sí, claro, bastante. Empezamos en presas. Siempre se pierde tiempo en todas estas presas, sí. Esta zona, circunvalación, ¿qué tanto la visita usted conduciendo? Y muy frecuente porque uno pasa por aquí mucho con los clientes. ¿Qué dicen los clientes? ¿Duran mucho tiempo? ¿Pierden tiempo? Sí, se pierde mucho tiempo. Esto debe ser diferente, no debe ser así. En la mañana es muy complicada, la verdad que sí. ¿Cuánto tiempo pierde usted en las presas? Bueno, alrededor, cuando está muy complicado, alrededor de 20 minutos más o menos, porque estamos desde allá arriba hasta aquí. El semáforo es muy lerdo, entonces sí, esa parte de ahí no nos deja conseguir. ¿En la ruta se topa usted muchos accidentes normalmente? ¿Cómo es? Normalmente no, las presas son más que todo lo que nos atrasa. En la entidad señalan que esta mirada a profundidad reforzó con evidencia la noción de que el país no ha considerado el transporte y la movilidad en la forma en que ha planteado su crecimiento urbano, el cual responde a criterios de mercado sin ordenamiento del territorio, planificación de largo plazo y consideración de su sostenibilidad. Un dato que es importante rescatar es que el Estado de la Nación señala que la hora pico en la tarde es incluso un poco más pesada que la de la mañana. La de la tarde sí pueden durar hasta los 9 minutos de atraso por cada 100 metros, mientras que en la hora de la mañana pueden ser de 4 a 5 minutos, dependiendo obviamente de factores como accidentes viales, como reparaciones de la ruta. Sabemos que en el paso de las garantías sociales hay trabajos. Incluso el oficial de tránsito me mencionaba que ellos diariamente tienen 80 accidentes de tránsito en toda circunvalación, diariamente. Entonces es también un tema que hace que las presas se vuelvan un poco más pesadas, algunos días sí, algunos días no. Y a eso súmele el efecto Mirón, que es inevitable en cualquier accidente, un carro varado ya genera también todo un colapso vial. Claro. Por eso es importante ver las noticias, estar informado, saber dónde están los atascos, las demoras. Pero el Estado de la Nación analizó además aspectos ambientales y el crecimiento de los sembradíos de piña y de marihuana. Es correcto, don Ernesto. Este capítulo, la armonía con la naturaleza, aparte de hablar del crecimiento desmedido que están teniendo las diferentes edificaciones en diferentes partes del país, las presas, también nos habla del aumento de cultivos tanto legales como ilegales en las diferentes áreas silvestres protegidas y humedales. Costa Rica hace poco ganó un premio como defensor de la tierra, como por parte de la ONU. Sin embargo, estos datos dejan muy mal parados a las diferentes instituciones, porque estamos hablando que está habiendo una invasión importante, que no hablamos de algunas hectáreas, sino son miles de hectáreas que se están viendo afectadas por cultivos de piña y de cannabis de marihuana. Y en zonas protegidas, es sumamente preocupante. Exactamente. Totalmente. Vamos a ver el informe. Es correcto, vamos a ver la información. Como lo mencionaba, cultivos legales e ilegales invaden nuestras áreas protegidas y humedales, causando daños ambientales irreparables para el país. El descuido y la inercia de la política pública son responsables de las afectaciones en áreas silvestres protegidas y de humedales. Así lo señaló el último informe del Estado de la Nación, en donde apunta el crecimiento de cultivo de piña y la siembra de marihuana en estas zonas.
La actividad piñera en el país es una de las más dinámicas del sector exportador, pero durante años ha estado relacionada en ciertas zonas con invasión de riberas de río, zonas protegidas y ecosistemas sensibles. En la actualidad existen 41.000 hectáreas netas de nuestro suelo dedicado al cultivo, en todo lo largo y ancho de 16 cantones, divididos en zona norte el 56% del área cultivada, el Atlántico dispone el 25%, a su vez el Pacífico constituye el 19% del área cultivada en manos de unos 250 productores de piña en todo el país. Con una herramienta para el monitoreo de cambio de uso de paisajes productivos se elaboró un mapa con imágenes satelitales del año 2017, en donde se encontró 3.824 hectáreas de cultivo de piña dentro de áreas silvestres protegidas y 16.385 en humedales. Estos datos fueron refutados por la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de la Piña, quienes afirman que debido al tipo de muestra los datos no son 100% certeros. Además señala que hay algunos casos que trabajan dentro de un plan regulador municipal y en otros ya existen denuncias judiciales correspondientes. Esto es crítico no solo para el Estado de la Nación, es crítico para la Cámara, es crítico para las verificaciones que nosotros hacemos en campo, también porque es posible que si encontráramos fincas que son asociadas y que están relacionadas con estos hallazgos, posiblemente, como le explicaba yo al muchacho del semanario Universidad, si fueran 16.000 hectáreas, le aseguro que la Fiscalía Ambiental ya las tendría investigadas y ya estarían siendo acusadas, porque sería imposible no identificar 16.000 hectáreas, ¿verdad? Según el Estado de la Nación, estos datos pueden ser la base de una acción concertada entre los sectores público y privado tendiente a remediar esta situación. Nosotros no avalamos el desarrollo de piñeras o de la industria de la piña en estas zonas. Nosotros hemos venido trabajando muy fuertemente para el control de buenas prácticas agrícolas con las piñeras. Por otro lado, estas áreas protegidas también están perdiendo la batalla contra el narcotráfico. El 25,2% de los cultivos erradicados entre 2007 y 2018 se encontró en zonas protegidas, con un total de 5.245.553 plantas destruidas en 351.749 metros cuadrados. Esto equivale aproximadamente a 87 canchas de fútbol. Las plantaciones se agrupan en el sur de la vertiente del Caribe, en especial en la Reserva Forestal Río Pacuare, en la zona protectora de Río Banano, en la Reserva Biológica Jitoy-Cerere y sobre todo el Parque Internacional La Amistad. Este último concentra el 81% de los cultivos eliminados dentro de áreas silvestres protegidas. Lo que Costa Rica se siembra se dan en esos sectores, no hay una deforestación significativa, pero ciertamente hay siembra de marihuana en estos sectores que habitualmente utilizan la vegetación existente en el lugar para que de acuerdo a los sobrevuelos que hacemos no se pueda localizar por el aire. La superficie total de las áreas silvestres protegidas involucradas es de 415.174 hectáreas, para las cuales solo están asignados 10 funcionarios del SINAC-MINAE en las categorías de protección ambiental y manejo de áreas de conservación. La afectación propia que estos cultivos tienen en un área protegida es al igual que la invasión de cualquier otro cultivo. Pérdida de cobertura forestal o fragmentación del bosque que tiene serias repercusiones sobre la vida silvestre y la fauna y el entorno en sí de un ecosistema que es el que conserva. Es por esto que bajo la preocupación y conscientes de que esto es una problemática de nivel nacional que debe ser atendida de una manera intersectorial, desde el Ministerio de Ambiente y en esta administración nos hemos abocado a generar acciones concretas. Según el informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible de 2019, las incautaciones ubicadas en áreas silvestres protegidas y en los alrededores de estas están relacionadas a la dificultad de acceso y ausencia de oportunidades educativas y laborales a partir de los lugares donde se encuentran. Gracias a nuestra compañera Melissa Valerio por un completo informe sobre el capítulo ambiental del Estado de la Nación. Y a esta hora, cuando son las 7 de la noche con 50 minutos, hacemos una nueva pausa comercial, pero ya casi volvemos con más información en la edición estelar de Costa Rica Noticias. En Costa Rica se detectan 350 nuevos casos de cáncer de cérvix por año, y pese a que 140 mujeres pierden la batalla y fallecen por esta causa, nuestro país se ubica entre las naciones con más sobrevida a esta enfermedad.
Hola, pa. ¿Una partidita? Claro, para ganarte otra vez. ¿Cómo va el negocio? Vieras que súper bien. Pensé mucho en lo que me dijiste. ¿Y qué decidiste? Me fui a asegurar a la caja. Excelente decisión. Un emprendedor debe ser previsor. Las canas llegan en un abrir y cerrar de ojos. La pensión es importante. IBM Pensiones, la jugada inteligente. Caja Costarricense de Seguro Social. ¡Carlos! Se despierta tarde, se baña, no desayuna, se despide de su familia. Toma las llaves y solamente el casco. Acelera para llegar a su destino, pero lamentablemente fuimos su destino. 6 de cada 10 atenciones en los servicios de emergencias por accidentes de tránsito corresponden a motociclistas. Motociclista que se respeta, cuida su vida y la de los demás. Costa Rica es pura vida. Este jueves, 8 en punto de la mañana, no puede perderse Café Nacional. Tendremos muchos temas para usted, entre ellos, ¿le duele la rodilla? ¿Tiene desgaste? ¿Qué ejercicios puede hacer? Además, vamos a conocer un emprendimiento en el que se desarrolla una marca de camisas. Y en salud, sedentarismo y mala alimentación disparan obesidad y sobrepeso. Recuerde, 8 en punto de la mañana, a través de 13 Costa Rica Televisión. Los esperamos. Pero sin apuros, Costa Rica, Costa Rica. ¿Cuántos valores puedes encontrar en 30 segundos? ¡Vamos a jugar! ¡Vengan a la actividad! Los valores nos unen. Compartilos. Consultas al 1147. Denuncias al 911. PANI. Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva. Si tiene préstamos en colones, tome nota cómo se ubica la tasa básica pasiva para hoy según el Banco Central de Costa Rica, 5.60%. Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva. Y en otras informaciones, más de 67,000 estudiantes de secundaria recibieron este miércoles los resultados de los exámenes de bachillerato. Esta es la última ocasión en que el Ministerio de Educación Pública hace esta evaluación, ya que el próximo año comenzarían a aplicar las pruebas FARO. Alison y Kevin son dos estudiantes del Liceo de Atillo. Ellos son parte de los 67,000 estudiantes que este miércoles recibieron los resultados de los exámenes de bachillerato. Ambos aprobaron todos los exámenes y se convirtieron en bachilleres de educación media. Súper bien, gracias a Dios, de verdad. Fue demasiado nervioso, pero valió la pena todo. ¿Cómo estuvieron los exámenes? Y la verdad es mucha lógica y estaba bien fácil. Obviamente, como todo, el que más me costó fue un poquitillo y mate, pero todo bien, gracias a Dios. Y la verdad me fue bien. Yo sabía que iba a pasar, realmente me esforcé demasiado. ¿Alguna materia en particular que estuviera todavía con duda? Biología, pensaba que no le iba a pasar porque me le confié. Como todo el mundo se le confía porque piensa que es muy fácil. Pero no, gracias a Dios sí pasé. Entonces, ¿cómo estuvieron los exámenes? Y la verdad, todo el mundo dice que son difíciles, pero no eran tan difíciles como parecen. De 156 estudiantes que realizaron las pruebas nacionales en este centro educativo, solo 6 reprobaron, por lo que la promoción fue del 96%. Estudios sociales y matemáticas fueron las materias que provocaron mayor problema para los estudiantes en este centro. Los educadores, como los alumnos de los 1,000 colegios públicos y privados del país, dijeron adiós a los exámenes de bachillerato que pasarán a la historia, porque este es el último año en que el MEP aplica estas pruebas. Tras varias décadas de realizarlas, ahora a partir del 2020 se efectuarán las pruebas de fortalecimiento de aprendizaje para la renovación de oportunidades, conocidas como pruebas FARO. Por esa razón, los educadores se preparan para el cambio. Sí, la evaluación cambia, ¿verdad? Venimos en todo un proceso, un plan que se ha tratado de ir aplicando poco a poco en la institución, que modifica todo, desde la evaluación que se hace en el aula hasta la evaluación macro, ¿verdad? Que son las pruebas nacionales estandarizadas.
La capacitación se ha venido impartiendo tanto a los profesores de los niveles correspondientes en los que se aplicarán las pruebas y ahí vamos, es un proceso. Las apelaciones a las pruebas de bachillerato se realizarán en cada uno de los centros educativos este jueves 21, viernes 22 y lunes 25. Con la construcción de un paso elevado, más carriles y un túnel, el MOP pretende eliminar semáforos y reducir el congestionamiento vial en 3 intersecciones en Los Hatillos en la ruta 39 de circunvalación. Estos semáforos en varias de las intersecciones de circunvalación en las salidas de Los Hatillos generan en este momento largos retrasos para los conductores. Sin embargo, eso cambiará cuando las obras anunciadas por el MOP estén listas. Se trata de las intersecciones de los semáforos entre Los Hatillos 8 y 7, Hatillo 6 y Hatillo 4. Entre Hatillo 8 y 7 se construirá un carril elevado. Esta obra tendrá un tiempo estimado de 270 días, pero en este momento están recibiendo las ofertas para el diseño y construcción. En Hatillo 6 construirán un paso inferior con 2 carriles y un túnel. En este caso, el cartel de licitación para el diseño y construcción del paso inferior y del túnel se publicó el 1 de noviembre. El MOP estima el plazo de construcción en 300 días. Por último, para Hatillo 4 se construirá una rotonda a nivel, con un paso elevado. Aquí la obra tendrá un tiempo de construcción de 360 días y la recepción de ofertas abrirá el próximo 5 de diciembre. Sí, bueno, básicamente en estas 3 obras lo que vamos a hacer es mejorar el tránsito en la parte sur de San José, lo que llamamos Hatillos. Ahí vamos a tener una obra que pasa por encima de circunvalación acerca de Hatillo 8, una obra que pasa por debajo de circunvalación en Hatillo 6 y vamos a elevar la ruta ya propiamente de circunvalación y hacer una rotonda sencilla para el tránsito interno en Hatillo 4. Una vez que esas mejoras estén listas, estos semáforos se eliminarán. Exacto, cuando la obra se termine se quitan los semáforos, ya no se necesitarán, pero los semáforos van a operar hasta que la obra esté concluida. Como se encuentra en etapa de licitación, se estima que la ejecución de estas obras se dé en el año 2021. O sea que todo lo que es circunvalación está en proceso y finalmente se ve, va a tomar el tiempo y la inconveniencia en la construcción de algunas de estas obras, pero finalmente en esta administración se va a ver la circunvalación en completo servicio sin ningún tipo de obstáculos como los semáforos o intersecciones con semáforos. Este es un anuncio muy positivo para la ciudadanía y creo que particularmente para las personas de Hatillo y de Los Hatillos. Creo que la gran mayoría de los costarricenses hemos experimentado lo que es transitar circunvalación y en al menos 2 puntos tener que detenernos para hacer un semáforo que lo que está haciendo es cruzando tránsito de una ruta nacional muy importante, probablemente las más transitadas como es circunvalación, con tránsito de una comunidad de Hatillo, sea para cruzar de un lado a otro o sea para incorporarse a circunvalación o salir de ella. En estas 3 obras invertirán 11.000 millones de colones con el financiamiento del BCIE. Y cada año en Costa Rica se presentan 350 nuevos casos de cáncer de cérvix y 140 mujeres mueren por esta causa. Aún así, en nuestro país poseemos la mejor sobrevida del mundo en este tipo de cáncer. El cáncer de cérvix afecta a 13 de cada 100.000 mujeres costarricenses y 6 de cada 100.000 mueren por esta causa. Sin embargo, Costa Rica se posiciona como el país donde más pacientes sobreviven a esta enfermedad, superando a naciones como Corea del Sur, China y Canadá. Así lo dio a conocer la Caja Costarricense de Seguro Social esta mañana. Comenzamos a ver un mayor incremento en la detección, pero no así en la mortalidad. Y esto ocurre fundamentalmente porque se tiene una mayor capacidad para poder llegar a la población afectada con un mayor nivel de conciencia a nivel poblacional y educación a nivel de la población que se tiene desde el punto de vista de la detección de la enfermedad.
Las mujeres más afectadas por este mal tienen entre 30 y 40 años de edad y viven en Punta Arenas, Guanacaste y Limón. Para prevenir el cáncer de cervix, los médicos recomiendan realizar cada 2 años el Papa Nicolau para aquellas mujeres entre los 20 y 30 años, mientras que las de 40 y más deben hacerlo cada año y cada quinquenio pueden solicitar el tamizaje. La prueba lo que se hace es en el mismo momento del Papa Nicolau, se toma el líquido, ¿verdad? Porque con la citología o Papa Nicolau lo que se ve es que se toman células y se ven los cambios de las células. Con la prueba, que es en la misma prueba que tomamos, en el mismo frasco, es lo mismo, no es ninguna otra cosa. Lo que se hace es que se pone en una máquina y lee, digamos, pregunta, ¿tiene virus de papiloma humano? ¿Sí o no? Si tiene, le dice qué tipo es, o sea, lee su código genético, o sea, ve nombres y apellidos. Las autoridades de salud aseguran que en 20 años la reducción de casos de cáncer de cervix será aún más evidente por la implementación de la vacuna contra el virus de papiloma humano. En este momento, un 80% de la población de niñas de 10 años ya están vacunadas y este próximo 3 de diciembre empieza la vacunación de la segunda dosis. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos con más información. La crisis política en Nicaragua se acrecenta y las iglesias católicas son parte de ella. Los sandinistas invadieron la Catedral Metropolitana en Managua y golpearon a un sacerdote. ¿A dónde van? A Suma. ¿Con ese disque entrenador? Sí, ¿por qué disque entrenador? Ay, Nana, por favor. Ese mae de fijo de esas clases para ver a quién echa el cuento. Te lo digo porque me preocupas. Porque te quiero. ¿Te vas o te quedas conmigo? ¿Vos qué harías? Cuando tu pareja te pide que dejes de hacer actividades que te gustan, puede estar intentando manipularte para limitar tu independencia y seguridad. Recordá, si te quiere, te respeta. INAMU, camino con vos. La mujer revelada. Una real e impactante serie. Me casé con él y al año descubrí que era gay. Eran violentos porque eran alcohólicos. En el Mes Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia para la mujer es lo mismo, escasos recursos, medianos, altos, no importa. Muchas de ellas siguen viviendo situaciones de esclavitud. Los lunes a las 9 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Este jueves, 8 en punto de la mañana, no puede perderse Café Nacional. Tendremos muchos temas para usted, entre ellos, ¿le duele la rodilla? ¿Tiene desgaste? ¿Qué ejercicios puede hacer? Además, vamos a conocer un emprendimiento en el que se desarrolla una marca de camisas. Y en salud, sedentarismo y mala alimentación disparan obesidad y sobrepeso. Recuerde, 8 en punto de la mañana, a través de 13 Costa Rica Televisión. Los esperamos. Sin apuros, Costa Rica, Costa Rica. ¿Cómo celebramos la Navidad en Costa Rica? Muy fácil. Nos reunimos en familia, horneamos galletas de jengibre y hacemos el árbol de Navidad para que Santa nos deje los regalos. No, nada que ver. ¿Quieres celebrar la auténtica Navidad costarricense? Acompáñanos y disfrútalo en vivo por Cinar Costa Rica Medios. Esto es una joya y un crédito. Disponga de dinero al instante con nuestro crédito sobre alhajas. Consúltelo aquí, Banco Popular. La crisis económica y política en Nicaragua crece y las iglesias católicas son parte de ella. Los sandinistas invadieron la Catedral Metropolitana en Managua y golpearon a un sacerdote. La crisis en Nicaragua tiene ahora su epicentro en las iglesias. Los sandinistas que el lunes ocuparon la Catedral Metropolitana de Managua, donde golpearon a un sacerdote y una monja, han acabado por evacuar el templo. Estas imágenes muestran el momento de la agresión al cura por los grupos progubernamentales. La catedral ha estado acordonada por las fuerzas del orden, mientras en su interior al menos 9 madres de presos mantenían una huelga de hambre para exigir la liberación de sus hijos. Las madres han sido evacuadas en un vehículo de la Cruz Roja nicaragüense.
Una situación similar se vive en la parroquia San Miguel Arcángel de Masaya, también cercada por la policía y en cuyo interior hay una quincena de personas, 11 de ellas en huelga de hambre. La Universidad de Managua es otro foco de tensión. Estudiantes mantuvieron un tenso cara a cara con policías que trataban de penetrar este martes en las instalaciones. Muestra de que la crisis, que estalló en abril de 2018 y ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, sigue muy viva en el país. Estamos aquí porque estamos exigiendo libertad, seguimos exigiendo justicia y sobre todo estamos apoyando a la Iglesia Católica. Entre tanto, la Organización de Estados Americanos ha publicado un informe en el que denuncia que en Nicaragua existe una alteración del orden constitucional que afecta gravemente al orden democrático, lo que podría tener como consecuencia extrema la suspensión del país de la OEA. Y ahora vamos a ver nuestra sección Animales en Libertad. Es una ave poco conocida, se caracteriza por camuflarse entre los troncos de los árboles y por el sonido agudo que emite por las noches. Hoy le presentamos a la misteriosa bruja leona. El ICT te presenta Animales en Libertad. Este miércoles conoceremos un poco sobre las especies de aves que habitan Costa Rica. Les hablamos del Nactibus grandis, más conocido como bruja leona. Esta especie es residente en todo el país. Se puede ubicar desde las bajuras hasta los 1250 metros de altura. Su particular sonido durante las noches podría asustar incluso hasta el más valiente. No se ve comúnmente, pero sí está más presente en la región del Térraba, al sur del país. La bruja leona construye su nido en un hueco poco profundo y siempre deja una rama caída. Ponen un huevo de color blanco con pecas y se reproducen de diciembre a marzo y en el mes de junio. Es una especie nocturna, pero durante el día es común verlos sobre un árbol con los ojos casi cerrados. Se alimentan al atardecer y en la noche con insectos voladores grandes, sobre todo escarabajos y polillas. La bruja leona mide 38 centímetros y pesa 230 gramos. Se distingue por su erecta postura. Los adultos son color grisáceo por encima y su garganta es blanca. Además, el pecho es café grisáceo. El ICT te presentó